Hola, hola chicos, bienvenidos a tu canal Wonka Academy. Bueno, vamos a resolver este ejercicio de estática, equilibrio de cuerpo rígido. Nos dice un automóvil de 1200 kilogramos se baja lentamente al muelle utilizando la grúa A y el malacate C. Determine las fuerzas en los cables BA y BC para la posición indicada. Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo determinar es la tensión que va a haber en el cable BA y la tensión que va a haber en el cable BC, ¿ok? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos determinar en este caso es la dirección de estas dos tensiones, ¿cierto? Para ello, vamos a reconocer el cuerpo en análisis. El cuerpo en análisis es este automóvil de 1200 kilogramos de masa, ¿cierto? Se supone que este automóvil, como tiene masa, tendrá pues un peso que está hacia abajo, ¿cierto? Y la tensión, recuerden que es siempre saliente del cuerpo en análisis. Quiere decir que la tensión en el cable BA va a tener esta dirección y la tensión en el cable BC va a tener esta dirección, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a poner las direcciones de estas dos tensiones y vamos a dibujar en este caso un peso. El peso está hacia abajo y tiene en este casito vamos a designar con la letra W, ¿ok? Esta sería la tensión en el cable BA y esta otra sería la dirección, la tensión en el cable BC. Correcto, chicos. Ahora lo que hacemos es descomponer en el componente X y en el componente Y, lo mismo acá, componente X y componente Y, y pues vamos a designar ángulos arbitrarios, ¿correcto? A este ángulo podemos llamar ángulo teta y este ángulo podemos llamar angulito alfa, ¿vale? Entonces, para descomponer un vector, recuerden chicos que siempre tiene que comenzar de la cola del vector. Recuerden que queremos descomponer este vector, ¿cierto? Esta vendría a ser la cola y esta vendría a ser en este caso la cabeza, ¿cierto? Siempre tienen que comenzar de la cola y llegar a la cabeza y ponen de esta manera sus direcciones. Lo mismo acá, cola, cabeza, comenzamos y llegamos acá y las direcciones serían de esta manera, así de sencillo. Bueno, de esta manera descomponemos estos dos vectores en los dos componentes, vuelvo a repetir, en componente en X y en componente Y, ¿cierto? Ahora determinamos las magnitudes de estos cuatro componentes. Para ello voy a dibujar este triángulo. A ver, la forma de descomponer un vector de manera muy sencilla es utilizando trigonometría. Vamos a suponer que este es el vector A, ok, puede ser cualquier vector, un ángulo arbitrario beta, y pues vamos a descomponer en un componente en X y otro componente en este caso en Y. Siempre comenzamos de la cola y llegamos a la cabeza, ¿cierto? De esta manera se determinan las direcciones de en este caso, de los componentes del vector, ¿correcto? Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar, en este caso, la razón trigonométrica seno de beta, se calcula como cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, y coseno de beta se calcula como cateto adyacente dividido, en este caso, entre la hipotenusa, ¿ok? En este caso, seno de beta será igual a ¿qué? Cateto opuesto. El cateto opuesto para el ángulo beta es A sub y la hipotenusa sería el vector A, ¿correcto? Entonces voy a tener A sub y dividido entre A. Para coseno lo mismo. Cateto adyacente para este ángulo sería A sub x y la hipotenusa sería A. Entonces voy a tener en este casito que coseno de beta es igual a ¿qué? A sub x y dividido en este caso entre el vector A. ¿Qué pasa si este vector A pasó a multiplicar acá? Lo mismo acá, este vector A pasó a multiplicar. Tendría lo siguiente, A sub x, A sub y sería A multiplicado por seno de beta. Acá tendría A sub x igual en este caso A multiplicado por el coseno de beta. Si se dan cuenta, para el componente y utilizo seno del ángulo y multiplico con su magnitud, o sea, el valor del vector. Y para el componente en x utilizo coseno
y multiplico con su magnitud. Entonces, esto es el componente en X. Componente X, utilizamos coseno y en este caso multiplicamos con su magnitud. En nuestro caso, en el caso del ejercicio, pues la magnitud sería la tensión BA y el ángulo sería teta. Lo mismo acá, utilizamos coseno de alfa y su magnitud sería tensión en BC. Así de sencillo, ¿ok? Entonces vamos a decir que este es el componente magnitud de tensión BA, esto multiplicado por el coseno del ángulo, el ángulo es teta. Lo mismo acá, tensión BC, esto multiplicado por el coseno del ángulo, coseno de alfa. Para el componente en Y utilizamos seno y su magnitud. Magnitud sería tensión en BA por el seno del ángulo, seno de teta, ¿cierto? Utilizamos seno, lo mismo acá, tensión BC por el seno, en este caso, del ángulo alfa. Listo. De esta manera, chicos, se realiza la descomposición de cualquier vector. Entonces, lo único que deben saber para descomponer un vector es conocer esta formita, ¿ok? Así de sencillo, chicos. Ahora vamos a pasar a calcular los ángulos. Este ángulo teta, si proyectamos esta línea horizontal más o menos hasta acá y desde el vértice trazamos una vertical perpendicular a esta línea proyectada, este angulito vendría a ser en este caso el ángulo teta, ¿cierto? Ahora podemos conocer sus componentes, el componente en X y el componente en Y. El componente en Y sería 5,6 y el componente en X sería 2,2, ¿cierto? Entonces, recuerden que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya tenemos los dos. Va a ser muy sencillo. Voy a tener entonces que tangente, en este caso de teta, va a ser igual a ¿qué? 5,6 dividido entre 2,2. Podemos despejar el ángulo teta, al otro lado va a ser tangente a la menos 1 y esto sería de 5,6 dividido entre 2,2. Por lo tanto, el ángulo teta nos estaría saliendo 68,55 grados. ¿Ok? Lo mismo hacemos para el ángulo alfa. Tangente del ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? A ver, para este ángulo alfa, tendríamos que considerar el ángulo alfa, ¿cierto? Ahora, el cateto opuesto sería esto para el ángulo alfa, ¿correcto? Este sería el cateto opuesto y el cateto adyacente sería todo esto, que sería 5,6, ¿cierto? Cateto opuesto, cateto adyacente. Esto ya ustedes lo saben, ¿cierto? Tendríamos entonces 2,4 dividido entre 5,6. 5,6 lo mismo. Alfa va a ser igual a ¿qué? Tangente a la menos 1, despejando o arco tangente, ¿de quién? De 2,4, esto dividido entre 5,6. Por lo tanto, el ángulo nos estaría saliendo 23,19. ¿Ok? Ya tenemos entonces, chicos, el angulito alfa y también tenemos el angulito teta. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente realizar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, para no complicarnos, voy a llevar este diagrama de cuerpo libre que hemos realizado al otro lado. Lo pegamos acá. Ok. Correcto. Y pues lo que vamos a hacer es comenzar a realizar la sumatoria de fuerzas en X. A ver, sumatoria de fuerzas en X, tiene que ser igual a 0 porque no hay movimiento. Vamos a reconocer las fuerzas que están en el eje X, pero antes voy a considerar que las fuerzas que van para la derecha sean positivas, ¿vale? A ver, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? En el eje X tenemos este vector o este componente de tensión BC por el coseno de alfa y este componente que sería tensión BA por el coseno de teta, ¿cierto? Entonces, tendríamos acá lo siguiente, tensión BC por el coseno de alfa positivo menos tensión BA por el coseno, en este caso, de teta.
¿ok? Y esto va a ser igual a 0. Igualamos, tendríamos tensión BC por el coseno de alfa es igual a tensión BA por el coseno de teta. De acá podemos despejar tensión BC y nos quedaría lo siguiente. Tensión BC es igual en este caso a tensión BA por el coseno de teta y esto dividido en este casito entre qué cosa, entre el coseno de alfa, ¿no? Entre el coseno de alfa. Listo, esta sería nuestra primera ecuación. Ahora vamos a realizar sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto también va a ser igual a 0. Voy a considerar que las fuerzas que van para arriba sean positivas, ¿ok? Tenemos esta fuerza del peso que va para abajo, este componente de la tensión BC para abajo y esta tensión o este componente de la tensión BA para arriba. ¿Listo? Entonces vamos a tener lo siguiente. A ver, peso menos el peso menos tensión BC por el seno del ángulo alfa más, en este caso, tensión BA, pero por el seno del ángulo teta va a ser igual a 0, ¿cierto? A ver, hemos despejado tensión BC, ¿cierto? Entonces, esta tensión BC podemos reemplazar en vez de esta tensión BC con todo este valor. Tendríamos entonces lo siguiente. Vamos a trasladar esto para adelante. Tensión BA por el seno de teta menos tensión BC es tensión BA. Esto multiplicado por el coseno de teta y dividido en este caso por coseno de alfa. Y todo esto multiplicado por seno de alfa, ¿cierto? Esto sería menos el peso igual a 0, correcto. Pero recuerden, chicos, que seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿qué cosa es? Es tangente de alfa, ¿cierto? Eso ustedes lo saben. Entonces, esto podemos poner de esta manera. Tensión BA por el seno de teta va a ser igual a menos tensión BA por coseno de teta. Esto va a ser multiplicado por tangente de alfa y menos el peso. Y esto va a ser igual a 0. Podemos, en este caso, factorizar tensión BA y tensión BA, ¿cierto? Y tendríamos, entonces, factorizando y pasando al otro lado a dividir, tendríamos lo siguiente. Tensión BA es igual a ¿qué cosa? Al otro lado tendríamos lo siguiente. Mira, este menos el peso puede pasar en este caso al otro lado a sumar, ¿cierto? Tendríamos entonces el peso y todo esto dividido en este caso entre ¿qué? Tendríamos dividido entre, mira, si factorizamos tensión BA, sacamos afuerita, todo esto sacamos afuerita, nos quedaría seno de teta menos coseno de teta por tangente de alfa. Entonces, seno de teta menos coseno de teta por tangente de alfa pasa abajo, a dividir. Tendríamos entonces seno de teta menos coseno de teta, esto por tangente de alfa. Listo. Nos faltaría calcular el peso. Recuerden, chicos, recuerden que el peso es simplemente la masa por la gravedad. ¿Conocemos la masa? Sí. El peso va a ser igual. La masa del cuerpo, en este caso, es 1200 kilogramos. 1200 kilogramos. Y esto va a estar multiplicado por la gravedad, que sería 9.81 metros por segundos al cuadrado. Por lo tanto, el peso sería 11.772 newton. ¿Ok? Así de sencillo. Esta sería entonces, chicos, el pesito del automóvil. Bueno, si ya tenemos el peso, podemos ya reemplazar acá. Tenemos el ángulo teta, hemos determinado, nos salió en este caso 68.55. El ángulo alfa también nos salió 23.19. Sería cuestión de reemplazar. Si reemplazamos, en este caso, simplemente a la calculadora, no es necesario que hagamos pasito a paso. Nos estaría saliendo, en este casito, chicos, que la tensión en BA es igual a
15.208.96. Esto obviamente en Newton. Esta sería la tensión BA, la fuerza en el cable BA, ¿ok? Bueno, si ya tenemos la tensión en BA, ya podemos reemplazar acá. En vez de tensión BA, reemplazamos con este valor. Como conocemos el ángulo θ y conocemos el ángulo alfa, sería cuestión de reemplazar a la calculadora. Reemplazando, la tensión en BC nos estaría saliendo, en este caso, 6050.98. Esto obviamente también en Newton. ¿Ok? De esta manera, chicos, se determina en este caso las tensiones en el cable BA y en el cable, en este caso, BC. ¿Ok? Bueno, espero que les haya sido de útil. Si es así, compartan, denle like y lo más importante, suscríbanse, que es totalmente gratuita. Vale, chicos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.